Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Feliz día viernes para todos ustedes y para su familia también. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar del curso de transistores MOSFET, clase número 13. Este curso está orientado en la parte de la hoja de datos, un curso que me habían pedido y de hecho lo estoy grabando para todos aquellos que me lo pidieron. A pesar de que el curso no tiene tantas vistas como otros videos correspondientes, a pesar de que está empezando el curso, pero es impresionante que muchos de estos videos ni siquiera han llegado a las 1000 vistas correspondientes, porque muchas veces posiblemente a las personas no les interesa mucho la parte de lo que viene siendo la hoja de datos, porque precisamente no les gusta estudiar. La realidad es que para entender un transistor MOSFET hay que comprender la hoja de datos, ¿ya? Muy bien, entonces, en esta ocasión vamos a hablar de la clase número 13. En esta clase número 13 vamos a hablar del parámetro que se conoce como lo que viene siendo la ID. ¿Ya? La ID es esto que está acá. Fíjense, aquí yo tengo, dice 12 amperios. Eso es la ID. De hecho, es uno de los 3 parámetros fundamentales que van a venir en la hoja de datos arriba. ¿Ya? Es decir, generalmente usted agarra una hoja de datos y la hoja de datos te da 3 parámetros principalmente importantes. Lo que viene siendo el VDS, que ya lo hemos visto en las clases pasadas, y lo que viene siendo la ID, que es lo que vamos a ver hoy. Y después también te da otro parámetro fundamental que viene siendo la resistencia de encendido, RDS on, máxima aproximadamente. Esta resistencia es entre drain y source. Más adelante también vamos a hablar un poquito de esa resistencia y cuál es el funcionamiento de ella. En este caso vamos a hablar ya directamente a la parte de la relación de la ID. Entonces hoy es 15 de agosto. El 15 de agosto de 2025. Muchachos, por si acaso, yo no vendo cursos. Porque por ahí han agarrado, parece que algunos videos, me comentaron que habían agarrado como unos videos. Creo que fue de mi curso de fuentes conmutadas, el primero que grabé hace como 4 grados y lo estaban ofreciendo en una plataforma. Para que sepan, yo no vendo cursos. Ustedes nunca me van a ver a mí diciendo que yo vendo cursos. Yo no vendo cursos. Todos mis videos están gratuitos en esta plataforma de YouTube, sea en este canal o en mis otros canales. Esta es la clase 13. Clase 13. Transistores MOSFET. Transistores MOSFET. Bien, hoy nos toca lo que viene siendo el parámetro de la parte que se conoce como ID. Esto es igual, o cuál es el significado. Esto es corriente. Espérense un segundo. Corriente de drenaje. Corriente de drenaje también se llama corriente de drain, lo pueden llamar así, y en inglés viene representado como drain current. Ya, este parámetro es fundamental y es importante. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto es la corriente. Esto es la corriente que circula. Cópienlo porque esto les va a servir para entender qué es la ID precisamente. Es la corriente que circula desde el drenador, hacia la fuente. Cuando estamos hablando del término fuente, estamos hablando de la patilla 3 del MOSFET, el source. ¿Ya? Cuando el transistor está lo que se conoce como en estado on, encendido. Quiere decir que si el transistor, ¿verdad?, está apagado, no hay una circulación de lo que viene siendo la ID. Cuando él está encendido, ya circula básicamente esa corriente cuando justamente él está en modo activado o en modo encendido. Fundamental entender esto, importante, pero me preguntarán, bueno, ¿por qué un transistor tiene típicamente, en algunos casos, por ejemplo, dice 10 amperios o dice 11 amperios?
o dice 12 amperios. ¿Por qué es tanto el amperaje? Y eso justamente va a tener que ver mucho con la parte de los picos que se produce justamente en esa zona. Entonces, fíjate lo siguiente, cuando el transistor está encendido, eso significa que está en modo de conducción. Conducción. ¿Ya? El tema es que esta corriente o esta ID tiene que ver mucho con otro parámetro fundamental que fue el que vimos en una de las clases pasadas, que es el siguiente. Déjame agarrar otra hojita para copiarlo, por favor. Tiene que ver el parámetro de la ID. Es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque ella va a depender justamente del que se conoce como VGS. ¿Por qué? Este VGS, recordemos que es el voltaje entre, vamos a ponerlo así, entre gate y source. ¿Ya? Es decir, entre compuerta y source. ¿Qué es lo que pasa? Si este voltaje de VGS, te lo voy a poner escrito, está por debajo, escúchame bien, por debajo de VTH. ¿Qué es esto VTH? Es el voltaje VGS, pero el TH, que dijimos que era el voltaje de umbral. Ustedes se acuerdan en la clase pasada. Aquí de hecho en la clase 12, fíjate lo que vimos. VGS, TH, ahí está. Entonces, si el VGS está por debajo de lo que viene siendo el voltaje de umbral, es decir, el TH, ¿qué es lo que va a pasar con el MOSFET? El MOSFET está apagado. Y si el MOSFET está apagado, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente, entonces, a mí me gusta copiarlo porque esto está bien descrito. Por eso tú lo vas a aprender qué es. Me explico. Si VGS ya está por debajo de VTH, el MOSFET está apagado, entonces la corriente de drenaje va a tener básicamente, es igual a 0. Por eso te digo, para tú entenderme la ID, la corriente de drenaje, tienes que entenderme también el parámetro de VGS. Por eso te dicté primeramente VGS. ¿Por qué? Porque VGS es el que activa el transistor, ¿ya? Pero si el VGS es menor al VTH, que es el voltaje de umbral, ¿qué es lo que va a pasar con la ID? Vamos a tener básicamente 0. Es decir, va a existir una corriente pero mínima, por decirlo así. Pero es como una corriente, vamos a decir así, como parásita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, te lo voy a poner así, cuando VGS es más alto, vamos a permitirlo así, cuando VGS es más alto, ejemplo, 10 o 15 voltios, ¿se acuerdan que este es el parámetro de trabajo de un VGS? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Cuando se activa por medio de la compuerta el voltaje de conducción correcto entre 10 o 15 voltios, que eso lo manda básicamente lo que viene siendo el IC controlador o el oscilador, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la ID? La ID, vamos a anotar en otra hoja, mira esto, la corriente de drenaje, la ID o la corriente de drenaje puede ser más alta. A ese punto entendemos perfectamente. Entonces yo te lo voy a detallar específicamente ahorita. Vamos a agarrar una fuente de alimentación conmutada para hacer el ejemplo, para mostrarte con respecto al oscilador. Porque esto es muy importante entenderlo. Te estoy diciendo que cuando VGS está por debajo del VTH, ya el MOSFET está apagado. Entonces la corriente de drenaje es igual a 0. Cuando VGS es más alto, ejemplo de 10 a 15 voltios, la ID puede ser más alta. Es decir, empieza a aparecer lo que viene siendo la corriente, por decirlo así, o la corriente de drenaje. Vamos a agarrar una fuente de alimentación, espérenme un segundo. Aquí yo tengo una fuente de alimentación, una fuente conmutada, donde estamos haciendo el ejemplo, o la he agarrado ya varias veces en varias clases.
yo tengo el transistor conmutador principal acá. Este transistor, para que él pueda funcionar, va a necesitar de lo que se conoce como, voy a ponértelo así, circuito integrado que cumple la función de oscilador. Este circuito oscilador también se puede llamar en algunos casos PWM, justamente por su función. Ya, ¿qué es lo que hace el oscilador? Fíjate que aquí yo tengo el oscilador en la parte de atrás. Vamos a tener varios. Aquí, por ejemplo, tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Hay 3 en la etapa caliente. Estamos hablando típicamente del que controla la fuente tipo flyback, que es este. ¿Ya? Entonces, por uno de esos terminales, ¿qué es lo que va a pasar? El IC manda un pulso. El IC manda un pulso. Me estás entendiendo perfectamente la parte de la oscilación y la conmutación. El IC manda un pulso al gate del MOSFET. Manda un pulso al gate del MOSFET. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿De cuánto es el pulso? Aproximadamente esto se conoce como VGS, supongamos 10 voltios. Fíjate en esta hoja de datos que habíamos agarrado por aquí. Fíjate que aquí dice que VGS es igual a 10 voltios. Ese es el parámetro con el que se activa lo que viene siendo el transistor, es decir, en modo de conducción pareja. Ya no es el máximo, es el de trabajo. Entonces, en este caso, que son 10 voltios, que es el VGS de trabajo del transistor, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que ocurre justamente antes de estos 10 voltios del VGS en el transistor? ¿Qué es lo que va a pasar antes de este pulso? Lo que va a pasar directamente es que el transistor está apagado. Cuando el transistor de la fuente de alimentación conmutada, en este caso del flyback, está apagado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, fíjate esto. La resistencia, o el transistor, mejor dicho, el MOSFET, tiene, te lo voy a poner así, tiene una RDS on. Esto es igual a resistencia drain source encendido. ¿Ya? Resistencia drain source encendido. Eso lo tiene cualquier transistor MOSFET. Lo tiene cualquier transistor MOSFET. ¿Qué es lo que pasa con esa resistencia justamente antes del pulso de lo que viene siendo, ejemplo, el VGS 10 voltios? Si es que se alimenta con 10 voltios la parte de conducción, porque puede ser 15, dependiendo. ¿Qué es lo que pasa con la resistencia de RDS? On, que es una resistencia de encendido. Cuando el MOSFET está apagado, es decir, en estado off, apagado, la RDS on es demasiada, o te lo voy a poner así, es alta, y la ID es 0. ¿Me explico? Quiere decir lo siguiente, muchachos. El MOSFET tiene 2 estados, el estado de encendido y el estado de apagado. No hay más. Lo que pasa es que como esto trabaja a alta frecuencia, es velozmente, es muy rápido. ¿Ya? Entonces, tú lo que me tienes que entender aquí, porque yo sé que para algunos quizás va a ser un poquito complejo entenderlo, por eso hay que ir anotando e ir desglosando. Esto es para personas que quieren realmente aprender. Ir copiando, ir anotando en su cuaderno y entendiéndome el MOSFET paso a paso. Entonces, te estoy diciendo, el IC manda un pulso al gate del MOSFET. Ese pulso son VGS 10 voltios, que es el parámetro de conducción. Cuando básicamente esto está en 0, el MOSFET tiene una resistencia interna que se conoce como RDS en estado de encendido. Esta resistencia RDS
es la resistencia drain source. Cuando el transistor está básicamente con un VGS en 0 voltios, el transistor está apagado. La resistencia RDS es alta y la corriente de drenaje es igual a 0. Solo va a haber una pequeña corriente que se conoce como la corriente parásita mínima. Entonces, en este caso, ya aquí, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el VDS? Voltaje Drain Source. En el momento en que el transistor está apagado, el VDS es alto. ¿De cuánto estamos hablando el VDS? El VDS, estamos hablando de bus DC más picos. ¿Me explico? Bus DC más picos. Entonces, este bus DC, recuerden que es el famoso B+, son 300 voltios cuando estamos a una línea cuando estamos a una línea de 220 y cuando estamos a una línea de 110 son o 160, te lo voy a poner así. BDC. ¿Me explico? Entonces, cuando el MOSFET está apagado, el VDS es alto, bus DC típico, bus DC más picos entre 300 o 660 voltios aproximadamente más los picos. Por ejemplo, 300 podría superar entre 100 o 150 voltios más, 450 o incluso hasta 500, dependiendo, ¿ya? Ese es en el estado de apagado. En el estado de encendido de un MOSFET, ¿qué es lo que pasa en el estado del encendido de un MOSFET? Cuando nosotros estamos hablando del estado de encendido de un MOSFET es cuando ya tenemos VGS de 10 voltios. ¿Me explico? En ese momento, ¿qué es lo que va a pasar directamente? Aparece la corriente de drenaje. Aparece la corriente de drenaje conocida como ID, parámetro crítico importante en los transistores MOSFET. Esto solamente es cuando el VGS supera la tensión de umbral, el famoso VGS-TH, ¿ya? Entonces, esto es importante a comprendérmelo, ¿ya? Cuando el estado pasa o cuando el transistor pasa encendido, aparece la corriente de drenaje ID. Por eso está en relación lo que viene siendo VGS, BDS y lo que viene siendo la ID. Estos tres parámetros de un transistor MOSFET son fundamentales a comprenderlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque si no hay VGS, no existe ID. Así de sencillo. El VGS es el que te va a determinar a ti la entrega de corriente al drain directamente, ¿ya? Anotemos una cosa final para terminar con esta clase. Bien, vamos a hacer un ejemplo acá de la siguiente manera. Fíjate. Yo voy a poner el oscilador pequeñito acá. Vamos a poner 6 pines, nada más. En algunos casos viene 6 pines, por ejemplo, cuando son fuentes o tarjetas únicas. Resulta que acontece que en el sentido de este tipo de circuito, espérame un segundo. En el sentido de uno de sus terminales, él va a sacar lo que viene siendo el pulso determinado. El orden de trabajo, voy a ponerte aquí, orden de trabajo, para que me lo puedas comprender. Tengo el oscilador, que es el PWM. Él va a determinar un pulso determinado. Vamos a poner en este terminal, por ejemplo. Y vamos a tener nuestro transistor aquí. 1, 2 y 3. Esta es lo que viene siendo el gate. Este es el drain y este es el source. Por uno de los terminales del IC va a mandarse un pulso determinado, ¿verdad? A lo que viene siendo la parte de la compuerta. El tema es que ese pulso se va a ir quitando y se va a ir colocando. Se quita, se coloca, se quita, se coloca. Cuando él no tiene el pulso, el MOSFET, punto número 1, apagado. Por su parte, significa que el VGS es igual a 0. El MOSFET está apagado, el VGS es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa entonces con la ID?
es igual a 0. ¿Me explico? Significa que si está por 0, la tensión del VGS está por debajo de lo que viene siendo la tensión umbral, que aproximadamente en algunos MOSFET son entre 2 a 4 voltios aproximadamente. Entonces, en la práctica, el oscilador es el que lleva básicamente a 0 voltios lo que viene siendo la parte del transistor. ¿Me explico? Entonces, al estar por debajo el VGS de la tensión umbral, el transistor no va a conducir, está apagado y por lo tanto la ID es igual a 0. ¿Me explico? Esto es un ejemplo práctico para que me lo puedas ir llevando y para que me lo puedas entender. Ahora, cuando nosotros medimos el VDS, que ese está parado directamente en el drain, aquí vamos a tener 300 VDC más picos. Por eso es que no nos podemos parar ahí con el multímetro, es delicado. Pero esto es justamente cuando el IC quita el pulso. ¿Me explico? Eso es lo que está pasando con la corriente cuando no tenemos el pulso de VGS. Si el VGS está en 0, la corriente es 0. La corriente de drenaje es 0, pero el voltaje VDC son 300 más picos. ¿Ya? Esto recuerden que trabaja a una frecuencia rápida, así rapidísimo. ¿Ya? Entonces, esto es en el estado ¿de qué? De apagado. Ahora, cuando hablamos de número 2, MOSFET encendido, esta clase está súper interesantísima porque te estoy explicando a cada detalle la relación entre VDS, entre ID y entre VGS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando VGS ya no es 0, sino que es VGS 10 voltios aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa cuando ya se aplica VGS 10? El MOSFET pasa en estado de encendido. Pero antes de aplicarle este VGS 10, supongamos que está en VGS 0, se nos olvidó nombrar algo que se conoce como la RDS ON. Esta resistencia RDS ON, cuando el transistor está con VGS 0, es relativamente alta. Ahora, cuando se aplica el VGS 10 voltios, el MOSFET se enciende, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? La RDS ya no es alta, sino que suele ser muy baja y va a permitir la circulación de la ID. ¿Me explico? Es decir, permite el paso de la corriente de drenaje. Entonces, en este caso, ya VDS no sería 300, sino que en este momento está entre 0,1 voltios a 2 voltios aproximadamente. Típicamente. Estamos hablando de típicamente. Por eso te digo, el transistor simplemente tiene dos estados, estado encendido, estado apagado. Cuando el transistor está en estado de apagado, significa que el VGS son 0, que la corriente de drenaje es 0 y que la resistencia RS ON es alta. Y que lo que viene siendo el VDS son 300 más los picos. Cuando el transistor está encendido, ya el VGS serían 10 voltios aproximadamente o 15 voltios, empieza a haber circulación de corriente de drenaje y la resistencia RDS ON, en vez de ser alta, ya empieza a ser baja. ¿Y qué es lo que pasa con VDS? Básicamente baja a 0,1 voltios a 2 voltios aproximadamente. Todo este parámetro ocurre miles de veces por segundo. Por eso es que tú no puedes medirlo con un multímetro digital. Ningún parámetro de esto puedes medir. Ni el VGS, ni el VDS, ni la corriente de drenaje, ni la RDS del transistor. No puedes hacer nada con el multímetro digital porque él mide solamente voltajes promedio. Voltajes o valores promedio. Ya. De todas maneras, para la clase número 14, aquí ya quedó la última clase. Estamos prácticamente con todo esto. Fíjate, se llevó cuántas anotación, porque esto es largo. Esto es largo. Casi 5 hojas de anotación. Entonces, para la próxima clase vamos a explicar un poquito de por qué
es tan alta la corriente allí. Ya, y después vamos a pasar a otro parámetro. De hecho, voy a hacer también el ejemplo con una fuente lineal para que ustedes vean cómo se mide la corriente de drenador ya con respecto a un multímetro digital prendiendo un foco con un transistor MOSFET. Espero te encuentres muy bien, suscríbanse al canal, aquí tengo todas las clases anotadas. Como les digo, estos son clases de verdad, no son clases rápidas para que la persona me esté... No, esto no es por encima, esto es a fondo, esto estamos averiguando a fondo, ¿ya? Entonces, para que me puedas entender el transistor MOSFET de manera correcta. Suscríbete al canal, mantente informado y bendiciones para todos.